Hay un agotamiento sagrado que únicamente visita a quienes han trascendido la capacidad de sus recipientes. Llega no como condena, sino como invitación, una puerta enmascarada de colapso, una muerte que alumbra lo imposible. Cuando la motivación perece, algo ancestral despierta. Reconoces este lugar, la mañana que parece atardecer, el sueño que se volvió demasiado pesado para sostener, el silencio donde habitaba tu propósito. Tal vez llevas meses esquivando a este visitante, a esta extraña ausencia que te persigue como la sombra de un sol que ya no logras divisar. No es la depresión la que se manifiesta, es el alma, por fin lo suficientemente fuerte para ser escuchada por encima del estruendo de convertirte en la versión ajena de ti mismo. ¿Y si la desmotivación no fuera adversaria de la transformación, sino su más leal guardiana? ¿Y si la muerte del deseo no fuera un fin, sino el vaciado necesario que antecede a todo renacimiento auténtico? Hoy exploro el territorio sagrado de la muerte motivacional, no para revivir lo que fue, sino para alumbrar lo que desea emerger. Se encontraba sentada en su escritorio, contemplando la misma hoja de cálculo por tercera hora consecutiva. Sus compañeros la rodeaban como agua alrededor de una roca. La ambición que alguna vez sintió como llamas en sus venas se había transformado en cenizas. No lograba recordar cuándo ocurrió. Ese extraño aquietamiento, ese golpe interno. Lo que ella desconocía era que su sistema nervioso había tomado una decisión que su mente consciente no estaba lista para escuchar. Este sendero no. Ya basta. En la psicología junguiana, reconozco este momento como la retirada protectora de la psique de los patrones vitales falsos. El cuerpo, en su sabiduría primordial, comienza a rehusarse a participar en lo que el alma identifica como hambruna espiritual. La doctora Clarissa Pinkola Estés denomina esto el instinto profundo que reconoce cuando la estructura vital actual ya no sirve a la naturaleza salvaje de la psique. Tu ausencia de motivación no es pereza, es tu brújula interior, finalmente lo bastante fuerte para pronunciar su negativa. Existe una historia sufí sobre un buscador que se lamentó ante su maestro. He perdido todo deseo de orar, estudiar, servir. ¿Qué me aqueja? El maestro sonrió y respondió: nada te aqueja. El ego finalmente se ha fatigado de simular ser Dios. Ahora puede iniciar la verdadera labor. La neurociencia contemporánea confirma esta sabiduría ancestral mediante el descubrimiento de las cámaras protectoras de nuestro sistema nervioso, habitaciones ocultas en la psique donde nos refugiamos cuando el mundo externo se torna demasiado demandante. Lo que otros denominan depresión o pereza es en realidad la respuesta inteligente del cuerpo ante patrones insostenibles, como un animal sabio que reconoce cuándo hibernar. Pero aquí está lo que la mayoría de enfoques terapéuticos pasa por alto. Este bloqueo no es una patología, es una preparación. Cuando la maquinaria del ego se detiene, se abre el espacio para que surja algo más auténtico. La motivación que regresa después de esta pausa sagrada posee una cualidad diferente, menos frenética, más arraigada, menos prestada, más nacida desde el interior. En el arte milenario del arreglo floral japonés, hay una práctica llamada ma, el empleo deliberado del espacio vacío para revelar la belleza esencial de lo que permanece. Tu vacío presente sigue este mismo principio. Considera esto: una mujer que había invertido 15 años escalando en la corporación, súbitamente se encontró incapaz de preocuparse por el siguiente ascenso. Las hojas de cálculo se tornaban difusas, las reuniones le resultaban huecas. Sus amigos lo denominaron agotamiento, pero ella lo vivía como algo más enigmático, una voz suave pero persistente que le decía: registra esto ahora. 6 meses más tarde, lo comprendería.
La motivación que pereció nunca fue suya desde el inicio. Pertenecía a una versión de sí misma que había construido para satisfacer las expectativas ajenas. Lo que restó, después de esa muerte, fue un murmullo que, por estar demasiado ocupada, no logró escuchar. Existe otra forma de vivir. El psicólogo arquetípico James Hillman escribió extensamente sobre la necesidad de atravesar los estados psicológicos en lugar de superarlos. La muerte del deseo, argumentaba, no es algo que deba sanarse, sino algo que debe honrarse como el ritmo natural de renovación de la psique. Tus deseos auténticos, aquellos que se alinean con el saber más profundo de tu alma, únicamente pueden emerger cuando los falsos han sido compostados. San Juan de la Cruz describió la noche oscura del alma, no como un fracaso espiritual, sino como el paso indispensable entre un nivel de ser y otro. Esta oscuridad, insistió, no es la ausencia de lo divino, sino su presencia más íntima, operando bajo el umbral de la conciencia. En los sueños, este arquetipo frecuentemente aparece como imágenes de sepultura, ahogamiento o deambular por pasajes subterráneos. La psique onírica conoce aquello a lo que se resiste la mente despierta, que la verdadera transformación requiere una clase de muerte. Un hombre de aproximadamente 40 años me relató este sueño. Me hallaba en una casa que de algún modo también era mi cuerpo. Habitación tras habitación las luces se extinguían. En lugar de pánico experimenté alivio, como si hubiera estado esperando toda la vida permiso para descansar en esta oscuridad. La neuroquímica de este pasaje es profunda. La investigación de la doctora Anna Yudovsky revela que los períodos de disminución en la actividad de la dopamina, el neurotransmisor vinculado con la motivación y la búsqueda de recompensas, crean condiciones óptimas para la neuroplasticidad. El cerebro, en esencia, se torna más maleable, preparado para crear nuevos patrones. Tu noche oscura no es un abismo, es una crisálida. Imagina tu psique como una biblioteca antigua envuelta en un fuego lento. El bibliotecario, tu sistema nervioso, toma una decisión difícil: extinguir todas las llamas para salvaguardar lo más esencial, aunque eso signifique que las lámparas de lectura se apaguen por un tiempo. Esto es lo que sucede en la apatía protectora. Tu sistema nervioso, al reconocer que tu estructura vital actual consume tu energía vital a un ritmo superior al que puedes reponerla, inicia un apagado inteligente, no para castigar, sino para preservar. El trabajo de la doctora Deb Dana sobre la teoría polivagal nos demuestra que lo que denominamos depresión o falta de motivación frecuentemente es el estado vagal dorsal, una respuesta primitiva pero sensata que prioriza la supervivencia por encima del rendimiento. En este estado, el cuerpo conserva energía reduciendo el interés en objetivos externos. Pero aquí está la parte profunda. Esta conservación crea las condiciones internas necesarias para una sanación profunda y una reorganización auténtica. Saras llevaba 3 años funcionando a base de adrenalina y cortisol, equilibrando un trabajo demandante, el posgrado y el cuidado de sus padres ancianos. Cuando la motivación finalmente se desvaneció completamente. No podía ni revisar correos electrónicos, ni retornar llamadas, ni siquiera elegir qué desayunar. Su médico deseaba recetarle antidepresivos. Su terapeuta sugirió activación conductual. Pero el cuerpo de Sara estaba ejecutando algo mucho más inteligente, forzando un reinicio metabólico completo. La investigación del Dr. Robert Sapolsky sobre el estrés crónico revela que los niveles elevados y sostenidos de cortisol reducen el tamaño del hipocampo, la región cerebral responsable del aprendizaje y la memoria,
La retirada del sistema nervioso de actividades de alto estrés no es pereza, sino un triaje neurológico que permite la recuperación de estas regiones dañadas. Durante este periodo, ocurre algo extraordinario. La red neuronal por defecto, el protector de pantalla del cerebro que se activa durante el descanso, comienza a reconfigurarse. Se forman nuevas vías neuronales. Los viejos patrones traumáticos se disuelven. El yo se reorganiza a un nivel fundamental. Sara posteriormente describió sus meses de desmotivación como el momento en que mi cerebro me enseñó a ser humana nuevamente. Existe una historia de enseñanza zen sobre un estudiante que se lamentó ante su maestro de haber perdido interés en todo, la meditación, el estudio, incluso la iluminación misma. El maestro le entregó una piedra gris lisa y le dijo: «Sostén esta hasta que veas qué la distingue de las demás piedras». Transcurrieron los días. El estudiante se sentó junto a la piedra sin percibir ni ver nada. Entonces, al séptimo día, observó algo, una diminuta veta dorada que atravesaba su centro, tan sutil que únicamente podía percibirse en completa quietud. «Ahora lo comprendes», dijo el maestro. «Cuando todo el ruido perece, lo esencial se revela. Tu actual indiferencia hacia la mayoría de las cosas no es insensibilidad, sino el refinamiento de la percepción espiritual. Cuando el entusiasmo del ego se desvanece, lo que permanece es lo que verdaderamente pertenece al currículo de tu alma». Las investigaciones sobre la regulación emocional revelan que los períodos de menor intensidad, lo que los antiguos místicos denominaban la gran quietud, aumentan nuestra capacidad para discernir entre los sentimientos auténticos y los reactivos. En este estado de mayor serenidad, finalmente podemos escuchar las preferencias susurradas de nuestro yo más profundo. La primavera pasada, María heredó la casa de su abuela con su jardín descuidado. 20 años de abandono habían exterminado la mayoría de las flores plantadas, pero al caminar por el espacio silvestre, descubrió algo extraordinario. Pequeñas y resistentes plantas perennes habían sobrevivido: amapolas, lavanda y salvia. Plantas que habían encontrado la manera de prosperar sin necesidad de cuidados. Esta es la geografía de tu paisaje interior presente. La motivación que pereció era como las vistosas plantas anuales que requieren atención constante y condiciones perfectas. Lo que emerge en este tiempo aparentemente estéril son los aspectos perennes de tu naturaleza, los deseos y las vocaciones que pueden sobrevivir a los inviernos que poseen sus propias estaciones. En términos arquetípicos, estás descubriendo tu daimon, lo que los griegos denominaban el espíritu guía que sostiene tu destino único. A diferencia de los deseos del ego, que son reactivos y socialmente condicionados, las incitaciones del daimon son sutiles, persistentes y frecuentemente aparecen primero como pequeñas resistencias a caminos falsos. Joseph Campbell escribió: «La cueva a la que temes ingresar contiene el tesoro que buscas». Tu desmotivación es la cueva. Tu motivación auténtica es el tesoro enterrado en sus profundidades. En el simbolismo ancestral del tarot, el ermitaño se yergue solitario en la cima de una montaña, sosteniendo una linterna que ilumina únicamente el siguiente paso. Esta figura representa el necesario aislamiento del ruido colectivo para escuchar la guía más serena del alma. Estás viviendo este arquetipo ahora, lo reconozcas o no. Tu falta de motivación para las actividades externas es la forma en que tu psique te vuelve hacia adentro, hacia la linterna que portas pero que raramente consultas. El Dr. Carl Jung atravesó años en lo que él denominó su confrontación con el inconsciente, un período de profundo aislamiento en el que perdió interés por sus actividades profesionales anteriores y se dedicó, en cambio, a comprender las imágenes y símbolos que surgían de sus profundidades.
Este retiro dio origen a su obra más importante y revolucionó nuestra comprensión de la psicología humana. El ermitaño no se retira porque haya renunciado al mundo. Se retira para encontrar lo que el mundo realmente necesita que ofrezca. Thomas Merton, el renombrado monje trapense y escritor espiritual, describió un periodo a sus 30 años en el que perdió todo entusiasmo por su práctica religiosa. Me sentía, escribió, como si estuviera orando a una pared. En lugar de forzarse con ejercicios espirituales, se permitió simplemente sentarse en el vacío. Fue durante esta oración oscura que experimentó lo que más tarde denominó su despertar espiritual más profundo, no como una iluminación dramática, sino como un reconocimiento gradual de la presencia sagrada que había estado allí todo el tiempo, oculta bajo su esfuerzo. De manera similar, la poeta Adrienne Rich se retiró de la vida literaria pública durante varios años cuando tenía 40, explicando posteriormente: tuve que dejar de representar mi vida y comenzar a vivirla. No fueron casos de rendición, fueron actos de valentía suprema, la disposición a confiar en que algo esencial estaba sucediendo en el aparente vacío, incluso cuando otros no podían comprenderlo. Tu retirada no es debilidad. Es la fuerza para honrar un proceso que opera con su propio y misterioso ritmo. Imagina esto: un salmón que nada río arriba se detiene súbitamente a mitad de camino, aparentemente exhausto, mientras otros continúan su trayecto. Para quienes lo observan desde afuera, este salmón parece estar fracasando. Pero ¿y si su sabiduría corporal conoce algo que los demás ignoran? Que este arroyo en particular ya no conduce a las zonas de desove, que la antigua ruta ha cambiado. Tu pausa motivacional podría ser este tipo de conocimiento: el sendero que una vez parecía correcto, la carrera, la relación, el estilo de vida, puede haberse desviado del verdadero destino de tu alma. Tu cuerpo, en su sabiduría animal, simplemente se rehúsa a nadar hacia la orilla equivocada. Rollo May, el psicólogo existencialista, escribió sobre lo que denominó ansiedad auténtica, la incomodidad que experimentamos cuando vivimos en desconexión con nuestros valores más profundos. Esta ansiedad frecuentemente se manifiesta primero como una pérdida gradual de motivación por actividades que antes nos entusiasmaban. El alma, argumentó May, habla a través de la resistencia antes de hablar a través de la inspiración. Observa que continúa despertando algo en ti, aunque sea débilmente. Quizás sea la forma en que la luz del atardecer penetra por tu ventana. El deseo de escribir algo, lo que sea, aunque solo sea en un diario. El anhelo de aprender sobre algo completamente ajeno a tu estructura vital actual. Estos pequeños movimientos son como brotes verdes que atraviesan el hormigón, señales de que tu fuerza vital se está redirigiendo hacia algo más auténtico. El trabajo posterior del Dr. Abraham Maslow se enfocó en lo que él denominó metanecesidades, necesidades de belleza, verdad y significado, que únicamente surgen cuando se satisfacen los impulsos más básicos o, paradójicamente, cuando ya no nos motivan. Tu actual vacío motivacional podría estar creando espacio para que estas necesidades más profundas se manifiesten. Maya, una abogada exitosa, notó que durante sus meses de apatía profesional se sintió inexplicablemente atraída por el piano de su infancia. No había tocado en 20 años, me relató, pero mis manos seguían queriendo encontrar las teclas. Ese pequeño impulso, honrado y seguido, finalmente la condujo a una carrera como musicoterapeuta, un trabajo que la hizo sentir como si hubiera regresado a casa. Tu alma siempre está transmitiendo sus preferencias. Tu desmotivación únicamente crea el silencio necesario para escucharlas. En la alquimia medieval, la nigredo, la fase de ennegrecimiento,
No se consideraba un fracaso del proceso, sino su etapa más crucial. La materia prima debía disolverse completamente, reducida a una masa indiferenciada, antes de poder reconstituirse en algo valioso. Tu vacío presente es esta nigredo, no el vacío como ausencia, sino el vacío como potencial infinito. Jung escribió extensamente sobre la función trascendente, la capacidad de la psique para generar nuevas posibilidades a partir de la tensión entre los contenidos conscientes e inconscientes. Esta función opera con mayor intensidad no durante periodos de esfuerzo dirigido, sino durante estados de espera receptiva. Cuando María Elena se permitió dejar de forzar la productividad durante sus meses de desmotivación, comenzó a tener sueños inusualmente vívidos. No eran como mis sueños habituales, describió. Parecían instrucciones o mapas. Un sueño la mostraba plantando semillas en una tierra que parecía estéril, pero que se percibía viva. Tras esta imagen, empezó a trabajar como voluntaria en un huerto comunitario, una actividad que posteriormente se convirtió en una nueva carrera en agricultura sostenible. El vacío no está vacío, está colmado de semillas esperando la temporada adecuada. Crea un ritual de vacío consciente. Cada mañana, antes de que el día inicie con sus exigencias, siéntate en silencio e imagínate como un recipiente limpio. No vacío porque falte algo, sino vacío como el espacio que permite que brillen las estrellas. La tradición sufí enseña una práctica denominada fana, una disolución voluntaria del yo pequeño para dar cabida a posibilidades más grandes. No tienes que convertirte en un místico para beneficiarte de esta sabiduría. Simplemente practica ser nadie en particular durante pequeños momentos cada día. Escribe sin propósito, muévete sin destino, respira sin mejorar nada. Sumérgete en la ausencia de propósito hasta que ésta revele su propio y extraño propósito. El doctor Eckhart Tolle describe la brecha entre pensamientos como el espacio donde se produce la transformación. Tu vida presente se percibe como una larga brecha entre pensamientos, una pausa en el parloteo mental que suele definirte. Esta pausa, por incómoda que resulte, también es valiosa. Hónrala como honrarías una pausa significativa en una conversación significativa. En lo más profundo de la conciencia, durante estos períodos aparentemente estáticos, la psique ejecuta una reorganización extraordinaria. Imagínalo como una enorme biblioteca que se reorganiza en la oscuridad. Los mismos libros, pero ordenados según un sistema completamente nuevo que tendrá mucho más sentido cuando regrese la luz. Los estudios del cerebro durante períodos de aparente letargo revelan algo notable. La disminución de la estimulación externa aumenta la capacidad de integración de la mente. Diferentes redes neuronales comienzan a comunicarse de maneras novedosas, como ríos subterráneos que finalmente se encuentran. Los viejos patrones se disuelven, surgen nuevas configuraciones. Este proceso no puede acelerarse ni dirigirse. Sigue su propio ritmo orgánico, como una semilla que conoce exactamente cuándo abrirse, cuándo impulsarse hacia la luz. Robert, un ingeniero de software que perdió todo entusiasmo por la programación, describió su experiencia. Durante 8 meses sentí que me estaba disolviendo. No podía concentrarme en los problemas técnicos que antes me fascinaban. Entonces, un día, me desperté y era diferente. Seguía siendo yo, pero reorganizado. Regresé a programar, pero ahora lo experimentaba como un servicio en lugar de un logro. El motivo mitológico de la muerte y la resurrección aparece en culturas de todo el mundo. Osiris desmembrado y reconstituido, el viaje de Inanna por el inframundo, los 3 días de Jesús en la tumba, el fénix que renace de sus propias cenizas.
Estas no son supersticiones primitivas, sino mapas precisos de transformación psicológica. La identidad del ego que has sido debe experimentar una especie de muerte para que emerja la identidad del alma. Marion Woodman, analista junguiana y experta en psicología femenina, dedicó años al estudio de este proceso. Observó que la transformación auténtica frecuentemente requiere lo que ella denominó sufrimiento consciente, la disposición a permanecer presente durante la disolución sin recurrir inmediatamente a la distracción ni a una reconstrucción prematura. El ego, escribió, tiene que perecer en su vieja forma de ser antes de que el ser pueda nacer. Tu confusión actual de identidad no es patológica, es arquetípica, la transición natural entre una etapa del ser y otra. La primavera no se anuncia con fanfarrias, comienza con un cambio mínimo, un calentamiento apenas perceptible, un cambio sutil en la calidad de la luz, el primer hilo verde que se abre paso entre las hojas descompuestas del año anterior. Tu recuperación de la motivación seguirá este mismo patrón. No será una resurrección dramática, sino una suave revitalización. Quizás experimentes curiosidad por algo en lo que no has pensado en meses. Quizás sientas energía para un proyecto pequeño, nada grandioso ni transformador, pero real. Las investigaciones sobre el estado de ánimo y la creatividad revelan que la recuperación de estados psíquicos profundos frecuentemente comienza con lo que los antiguos curanderos denominaban microintereses, pequeñas chispas de compromiso que gradualmente encienden llamas más grandes, como las primeras estrellas que aparecen en el crepúsculo. Confía en estos pequeños impulsos, portan el ADN de tu auténtico yo. Lisa describió el momento en que su largo invierno comenzó a derretirse. Pasaba frente a una librería y me entraron ganas de ingresar. No porque lo necesitara, no porque debiera, sino porque algo dentro de mí volvía a experimentar curiosidad. Era algo tan pequeño, pero parecía un milagro. En los cuentos de hadas y las narrativas míticas, el regreso del héroe del inframundo suele estar marcado por un único paso decisivo al cruzar un umbral. Pero en la realidad psicológica, este cruce frecuentemente es mucho más silencioso, menos como la conquista de un dragón y más como una flor que finalmente decide florecer. Tu primer paso podría ser realizar una llamada que has estado evitando. Podría ser limpiar una habitación de tu hogar. Podría ser escribir un párrafo, dibujar una línea o simplemente vestirte con algo que se asemeje a la renovación. Estas pequeñas acciones poseen una importancia desproporcionada porque surgen de tu yo reorganizado. No son logros del ego, sino expresiones del alma, y tienen una cualidad diferente, menos forzadas, más elegantes. El sabio taoísta Lao Tzu escribió: un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso, pero no dijo que el paso tuviera que ser drástico. A veces, los pasos más importantes son los que apenas se registran como movimiento, los que confían en el sendero sin ver muy lejos. ¿Y si hemos estado relatándonos la historia equivocada sobre la pérdida de motivación? ¿Y si, en lugar de un problema por resolver, es un proceso que honrar, la forma en que la psique composta sueños obsoletos para fertilizar otros más auténticos? Las culturas indígenas comprendían este ritmo. Reconocían que los períodos de retraimiento y aparente letargo no eran signos de enfermedad, sino fases naturales en la espiral de crecimiento. El anciano que se retiraba a las montañas no abandonaba a la tribu, estaba reuniendo la sabiduría que ésta necesitaría para su siguiente fase de supervivencia. Tu desmotivación ha estado cumpliendo este servicio en tu existencia. Ha sido la fiel guardiana, permaneciendo en el umbral de tu antiguo yo, negándose a permitir que malgastes más energía en senderos que, en última instancia, te agotarían en lugar de nutrirte.
Ahora, a medida que una nueva motivación comienza a emerger, y lo hará en su debido tiempo, puedes reconocerla como fundamentalmente diferente de lo que existía antes. Esta es una motivación sazonada por la sabiduría, templada por un autoconocimiento genuino, alineada con el verdadero destino del alma, en lugar de los destinos prestados del ego. El verdadero renacimiento no se asemeja en nada a las dramáticas resurrecciones que observamos en las películas. Es más como la llegada del amanecer, tan gradual que no se puede precisar el momento exacto en que la noche se transforma en día, pero súbitamente el mundo entero se ilumina de forma diferente. Te estás convirtiendo en alguien que nunca antes habías sido, alguien que siempre estuvo presente bajo las capas de adaptación y rendimiento. Esta nueva persona aborda la existencia con un ritmo diferente, toma decisiones desde un centro diferente, ama desde una fuente más profunda. La motivación que regresa no se experimentará como recuperar tu antigua existencia, se experimentará como ingresar a tu vida real por primera vez. Y cuando eso suceda, cuando la llama se reavive de sus propias cenizas, comprenderás que tu temporada de desmotivación no fue un desvío de tu sendero, fue el sendero mismo, enseñándote la diferencia entre vivir y estar verdaderamente vivo. Resulta que a veces el alma habla más claramente a través de sus silencios. Lo que parece terminar es solo aprender cómo empezar. Antes de dormir esta noche, pon la mano sobre el corazón y susurra a la parte de ti que se experimenta vacía. Gracias por proteger lo que quiere emerger. Deja que este reconocimiento se instale en tus huesos como una oración que no necesita respuesta,